En el día de hoy tenemos en nuestro canal a Miriam Moya, una experta forense y especialista en reconstrucción de accidentes de tráfico y seguridad vial. Buenos días, Miriam, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Encantada de estar aquí Eh, contigo y con todos los seguidores de tu canal. Tuvimos así un inicio un poco truncado, ¿no? Por la tecnología en esta entrevista, estamos un poquito trabados, pero a ver si entramos en calor con esta entrevista. Y para mí es un honor tenerte por aquí, profundizar en algunos temas y casos que vamos a tocar. Sí, muchas gracias. Pero bueno, antes de eso, antes de ir a algunos casos que seguramente estarán como en el título y estarán viendo en este estreno, quería como siempre que hacemos una pequeña presentación de nuestro invitado y que nos contaras un poco de tu trabajo, que te presentaras un poco, también los libros que tú has sacado, que vi que tienes varios. Sí, bueno, yo soy perito judicial en España, experto forense en el resto del mundo porque trabajo con diferentes países. Estoy especializada en reconstrucción de accidentes de tráfico, accidentes de viarios, etcétera, etcétera. Y luego escenas del crimen, que fue lo último, y que lo hice en Estados Unidos. Bueno, he trabajado con diferentes policías de todo el mundo, he realizado reconstrucciones de casos muy complejos y también muy mediáticos. Y bueno, tengo varios libros de casos, por ejemplo, de Rey Rivera, que ese no me has hablado de él, pero en Estados Unidos es que es muy conocido, muy famoso, a la gente le gusta mucho porque le da como mucha, o sea, tiene ese halo de misterio que envuelve todo, porque es un suicidio, es una persona que desaparece, aparece en el primer capítulo de Misterios sin resolver de Netflix y le encantó, a todo el mundo le encantó ese caso. Dentro de la desgracia, obviamente, pero es un caso muy misterioso que desaparece y luego a la semana aparece pues como que se había suicidado, se había tirado de un edificio muy emblemático, el Hotel Belvedere en Baltimore. Tremendo. Y claro, cuando empezamos a hacer la reconstrucción y empezamos a investigar, claro, todo tiene una trayectoria, tú pues, aunque saltes, no vas a saltar con un salto desmesurado que no sea humano, ¿no? Que esté a lo mejor que caigas 30 metros más adelante. Bueno, pues seguimos investigando y obviamente, bueno, tenía todas las claves y la evidencia de homicidio. Entonces hice un libro, también he reconstruido el último, que fue Carretera a la Muerte, que fue la del año pasado. Y ese me gusta mucho, en especial, ¿por qué? Porque son 8 casos que reconstruyo el accidente de tráfico o accidente. A mí es que no me gusta llamarlo accidente porque no es un acto del destino. Siempre hay un detonante, o una persona, o es un coche, o falla la mecánica, o hay una distracción. Siempre hay algo que la gente no es consciente de ello, pero es así. No se puede llamar un accidente a un siniestro vial. Siempre hay un culpable y hay que buscarlo. Y eso es lo que diferencia a un buen reconstruccionista, un buen investigador de otro que no lo es tanto, sino encontrar la evidencia que realmente depure la responsabilidad en ese momento y en ese siniestro que haya ocurrido. Entonces yo me enrollo. Ese está son 8 personajes célebres, por ejemplo, James Dean, Paul Walker, Lady Di, Grace Kelly, Alex Casademunt, que porque quería, alguien español, obviamente, porque mis libros se suelen traducir y claro, si traspasa lo que es España y sale de la frontera, pues me gusta siempre que haya una referencia a algo en la cultura española, aunque sea tristemente una Claro, desgracia, ¿no? accidentes como Y muy conocidos, ¿no? sí, O sea, muy sí. famosos. Sí, y claro, lo reconstruyo para que sepas realmente lo que ocurrió, porque luego está las habladurías, J.D. Todo el mundo cree que ese hombre era súper peligroso, que no tenía apego por su vida, en el sentido de que corría mucho, le gustaban mucho las carreras. Bueno, vale, eso es lo que se ve de cara al público y lo que nos han vendido, pues bueno, en su época, el rebelde sin causa, ¿no? Que tanto dio que hablar con sus películas. Y luego cuando reconstruyes ese accidente te das cuenta que, no quiero hacer spoiler, pero no es tan culpable como parece. Y claro, eso es lo que vamos desgranando en ese libro de Carretera a la Muerte, en el cual me encantaría destacar Lady Di, o Diana de Gales, ahora muy famoso con la coronación de Carlos III y demás, pero es el único,
el único que no he podido llegar al final, no por no reconstruir el accidente, sino porque hay mucha evidencia de que algo realmente ocurrió que no tiene nada que ver con algo fortuito. Ok, ¿Me explico? lo de Lady D lo dejaremos justo para el final también, que muchas veces lo hago, pero después Sí, lo tocaremos. Bueno, veo que estás vale. como hablando mucho de accidentes, de seguridad vial. Quería preguntarte cuál fue ese momento para ti de interesarte por este tipo de casos de accidentes, de seguridad vial y demás. ¿Hubo algo en tu círculo a lo mejor que te hiciera allegarte a este sector? Sí, absolutamente. Siempre las experiencias personales no es como que marcan a la persona y a mí realmente me marcó. Yo tenía 15 años cuando, por desgracia, bueno, pues murieron 2 familiares míos en un accidente de tráfico muy cercano y accidente de tráfico, que no lo es. Y yo lo único que quería era pues como que saliera la verdad y sacar la verdad y tal. Y entonces ahí empecé mi andadura hasta lo que, bueno, he sido hoy por hoy, ¿no? Y claro, cuando lo vives desde en la perspectiva personal, ¿no? Que tantas familias pasan, ya no accidentes o escenas del crimen, gente que desaparece, suicidio, o sea, el espectro es tan amplio. Lo vives de ese momento personal o sea, que lo vives como implicado, pues te das cuenta de el por qué es tan importante llegar al final para que esas personas puedan realmente cerrar ese libro, pasar página e intentar seguir la vida, porque bueno, eso no se te va a olvidar nunca, pero obviamente vas a seguir como con un poco de consuelo el saber qué ocurrió y si se depuran las responsabilidades mejor, porque bueno, luego hay casos como Marta del Castillo, por hacerte así un ejemplo, en el cual sí tienen a una persona en la cárcel, ¿no? La cual está pagando por el crimen que cometió, pero hay tantas interrogantes abiertas, tantas evidencias que no se han analizado y esa familia sin ese cuerpo de esa pequeña o de esa joven no puede pasar página y no va a poder hacerlo en la vida. Entonces, claro, obviamente lo veo desde la perspectiva personal de haber vivido una tragedia similar. Ok. Ujú. Bueno, también hablando un poco de medios en los que sales, que ahora mismo, bueno, estás en YouTube en estreno, aunque esto lo estamos grabando un martes por la mañana y esto seguro que saldrá en jueves. Pero quería preguntarte también por algunos medios en los que tú sales actualmente. He visto que sales bastante en Telecinco, en el programa de Ya es Mediodía. Sí, en Ya es Mediodía colaboro con ellos, también colaboro en la COPE, en Luz de Cruce, también he colaborado en Cuatro, he colaborado en Antena 3, pero sí, el que colabora ahora es sobre todo en Ya es Mediodía, que me encanta, es un programa súper serio. Joaquín Prat, Alfonso Egea, todos los que están allí me parecen súper buenos profesionales y estoy encantada, la verdad. También, o sea, de accidentes de automóviles siempre es algo como que se habla mucho. Hemos tenido algún conocido que ha tenido un accidente o ha perdido la vida o alguien que a nosotros conocía o así. Eh, ¿Cuál es como la principal causa o hay alguna principal causa de muerte en accidentes automovilísticos? A ver, eh, por supuesto, partiendo de la base de que ocurre a diario y, o sea, haber ya lesionados graves o muertes a lo mejor no, pero que bueno, todos los días sabemos que ocurren muchísimos siniestros viales en España, en todo el mundo. Pero yo quiero destacar que esto depende de los países. O sea, no es lo mismo que yo reconstruya un accidente en España que lo reconstruya en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los medios no son iguales y no son tratados de la misma manera. Aquí, por ejemplo, tenemos la tendencia a decir, no, es que esto hay una distracción, exceso de velocidad, o no lo escuchamos siempre, exceso de velocidad, vale. Y luego cuando empiezas a ahondar en esos casos y ves y te das cuenta que exceso de velocidad a lo mejor no era tal y era, no, velocidad inadecuada. Bueno, ¿y eso qué quiere decir? Velocidad inadecuada. Si tú, un ingeniero, investiga y realiza
un análisis del lugar donde va a ir una carretera y cree conveniente que esa carretera puede soportar con muchas variables, es decir, la gente que haya, los vehículos que hayan en ese momento, el tiempo, etcétera, 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 tú tienes bien, ¿no?, a decir que esto tenemos un límite de velocidad, por ejemplo, de 80. Entonces, ¿cómo es una velocidad inadecuada en un vehículo? ¿Por qué? Porque la fuerza instructora en ese momento crea que es inadecuada cuando no ha vivido el siniestro. Eso es como una forma de decir, venga, vale, pues en este país, como el copiloto es el que siempre aparece con un latigazo cervical, que es en el porcentaje más alto, pues decimos, por esas estadísticas, que es el que más, el asiento que más peligro tiene dentro de un vehículo. Por esa estadística, lo que no te dice la picaresca española, que cada vez que te dan un golpecito por detrás, que me duele el cuello. Entonces, todo esto se tiene que investigar desde el principio y hasta el final. Obviamente no se van a investigar también un golpe en una rotonda que no ha habido lesionados graves, ni muertes, ni nada, que otro en el que la implicación sea pues bastante grave, ¿no? Pero claro, a lo mejor no es lo que parece y la evidencia es la que te lo dice. En este país, tristemente, no tenemos un análisis de evidencia realmente exhaustivo. Entonces luego es no fácil, pero sí mucho más fácil que ir en contra en otro país, de otra fuerza instructora en la cual tengas que decir lo que realmente ocurrió de cara a un juzgado, ¿no?, que es donde se defiende luego los informes. También en cuanto a todo esto de siniestros en carretera, accidentes y demás, tienen tu canal, tus redes sociales, que seguro las dejaré por aquí en la descripción, y si quieren saber más sobre ello, pues por ahí lo tendrán. Casos que vamos a tocar en el día de hoy. Vamos a empezar con lo que sería el primer caso. Un caso que fue muy sonado en el último año, que es el caso de Esther López. Sí, mira, yo Esther López empecé, o sea, en la tele con las ¿Lo redactoras y demás, tocaste en a Jazz verlo, ¿no? Mediodía? Sí, lo toqué en Jazz Mediodía. Y ahí empezamos a ver que las cosas no cuadraban. Lo que decíamos y comentábamos fuera de cámara, que bueno, cuando algo no suena, o sea, no existe eso de decir qué raro tantos días después que aparezca aquí un cuerpo en una cuneta y nadie la ha visto. Cuando empiezas a hacerte tantas preguntas es probablemente porque tengas razón. La respuesta siempre suelen ser más simples que lo que nosotros luego, ¿sabes?, creemos. Cuando empecé a reconstruirlo, porque lo reconstruí, software de reconstrucción, incluí todos los datos que se daban y demás, era clarísimo que no era un accidente, o sea, no era una muerte accidental. ¿Por qué? Porque sus lesiones eran en la parte frontal del cuerpo. Viniera de donde viniera, que no saben dónde venía el vehículo, o sea, no saben si venía por detrás, las lesiones hubieran aparecido detrás, no solo delante. Entonces estamos hablando, en el caso de que la hubieran atropellado de manera frontal. ¿Cuánto tiene eso de accidente? Si es un accidente, o sea, si es un atropello, porque que tú tengas un traumatismo cranoencefálico no quiere decir que te hayan atropellado. Sí es compatible con que te atropellen, pero no es compatible con que sea algo fortuito. Y en el caso de Esther López pasa eso. Pasa eso por las lesiones donde las tiene situadas. Me faltan lesiones tiene muchas de las cuales son compatibles con un atropello, pero me faltan otras. Y sí que es verdad que sería un atropello frontal lo que le quita toda la accidentabilidad que pueda ocurrir en ese momento, ¿no? El que no sea intencionado. Si te atropellan de frente y te dejan en una cuneta tirada 14 días o 13 días o 12 días, que fueron muchísimos, no es nada accidental. Entonces ya ahí se te tienen que encender todas las bombillas e investigar realmente lo que ocurrió, porque esa muerte no es accidental. Sí, había hasta gente que en un principio decía que el cuerpo que ni se había movido, que simplemente ella empezó a andar por allí de noche y que algún camión que la había golpeado. Sí. Esa era como la hipótesis, ¿no? Claro, pero si tiene las lesiones delante, en su parte frontal del cuerpo, te puede golpear un camión de frente
sin destrozarte, no, y dejarte en la cuneta y no darse cuenta, es que eso es imposible. O sea, imposible. Físicamente imposible, vaya, que eso. El sentido común lo tenemos todos y sabemos que eso no puede ocurrir. Lo que pasa que sí que se debe seguir investigando para llegar realmente a lo que ocurrió. Pero accidental no fue. Bueno, yo recogí que algunos expertos decían que habían investigado accidentes que en ocasiones escondían crímenes, pero que nunca se habían topado con un caso tan difícil como el de Esther López. ¿A ti te parece este caso tan complicado? No, no me parece tan complicado. O sea, lo complicado del caso es que encontrar esa evidencia. Si la evidencia ha sido destruida o ha pasado tanto tiempo que no puede ser localizada, pues eso es lo complicado. El poder señalar esta persona ha sido o esta persona ha tenido alguna implicación, accidental o no accidental, pero eso es lo complicado. Pero a la hora de decir, he visto muchos accidentes, ¿no? Miles de accidentes, he reconstruido muchísimos accidentes. Entonces, claro, la primera impresión no es la que queda, es la mía solo, ¿no? Pero luego lo tengo que basar todo en la evidencia forense. Si no encuentras evidencia forense no quiere decir que no la haya, quiere decir que tú has hecho una mala investigación. La ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia, lo sabemos, pero sí es evidencia de que no has hecho una buena investigación. Entonces, habrá que ver qué tan bien lo hizo la persona que estaría implicada en el suceso y qué tan mal lo hicieron los que lo investigaron, no lo sé. También como tú decías, de que el posible atropello no se produjo donde finalmente fue encontrado el cuerpo, había informaciones que decían que como que la tierra que tenía el cuerpo que no era del sitio o la cuneta donde apareció, y que la posición también de sus pertenencias que no cuadraba, ¿no? Sí, claro, porque todo tiene una trayectoria. O sea, tiene que casar tú cuando haces una reconstrucción de un accidente o lo que sea, escena del crimen, suicidio. Lo primero que cogemos es la autopsia. Esto es la que te revela todo, que luego va o sea, la evidencia que vas a unir con lo que hay en el lugar o en la escena. ¿Me explico? Y claro, lo que vemos es que si esa evidencia no está, es que claro, tuvo muchos días para pensar la persona o las personas implicadas, yo no lo sé, no tengo ni idea, pero estamos hablando de que el cuerpo estuvo desaparecido bastantes días. Si esa tierra no es la misma que la que está en el lugar y en la escena donde aparece la chica, obviamente no es de donde viene ese cuerpo. Es que la evidencia forense es la que condena y en ese momento te está diciendo lo que ocurrió. No hay más, igual que hay ciencia forense de los insectos, igual es que hay un amplio abanico de posibilidades en cuanto a recuperar esa evidencia forense. Que luego no encontremos una huella, pues claro, a lo mejor no encuentras una huella o no encuentras ADN, es que el ADN no es tan fácil. Porque yo te toque aquí en la manga no quiere decir que vaya a dejar mi ADN impregnado en tu ropa. Que la ciencia no es tan fácil, es más complicada, no es CSI como el que vemos en las películas, que ya lo ves y aparece. Si te toco con sangre, obviamente sí voy a dejar mi ADN, pero si no, no tengo por qué dejar el ADN impregnado en ninguna prenda. Entonces eso es lo complicado, que son como otros casos en los cuales no hay... por ejemplo, fluidos corporales masculinos, etcétera, 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 que ahí te das cuenta que dices, jolín, es que es muy fácil, si lo viera, es como se condena rápidamente. Pasa que este caso en sí no es rápido de investigar. Claro. También, o sea, hablando justo de la cuneta o el sitio exacto donde se dejó, decían que el sitio fue expresamente elegido porque se tenía tanto visibilidad de izquierda tanto como de derecha. Claro, es una curva amplia en la cual si ella hubiera ido andando en el lado de la cuneta, ¿sabes? De todas maneras, o sea, yo a ver cómo te lo explico, porque yo lo tengo en mi imagen como la reconstrucción hecha en el software y claro, viéndola, ¿no? Pero si tú tienes una curva así hacia esta, o sea, es una
curva a la derecha, viniendo de esta posición, y la cuneta está justo a la derecha. Si vienes de frente y te tienen que golpear en la parte frontal de tu cuerpo, tienen que atravesar el carril de la izquierda, entrar en el de la derecha y golpearte y caer en la cuneta. ¿Eso qué tiene de accidente? Y si iba en la otra dirección, si iba viniendo por el carril de la izquierda, para golpearlo de manera frontal tampoco es nada accidental, porque tendría que atravesar 2 carriles también y caer en la cuneta, que eso no es posible accidentalmente y que tú no te des cuenta. O sea, eso y un milagro es prácticamente lo mismo. Vamos, que es prácticamente imposible casi determinar que sea un accidente eso, ¿no? Exactamente. Vamos, toda la evidencia forense en ese caso apunta a no muerte accidental. Absolutamente. Y es que además desde el primer momento que lo vimos. Sí, sí. Bueno, se decía también que las lesiones que presentaba el cuerpo que eran compatibles con las que podría causar un atropello a poca velocidad de un Volkswagen como el que tenía el principal sospechoso que estaba siendo investigado. ¿Eso se había determinado? ¿Tú crees que eso se puede determinar así de esa forma? Se puede determinar, o sea, que estas lesiones sean compatibles con ese Volkswagen, porque tiene una altura. Si el Volkswagen tiene un golpe en un punto determinado, se puede saber si esta persona estaba de pie y en el punto en el cual la golpea. Eso sí, pero ¿quién te dice, esa evidencia forense, cómo te dice si ha sido en ese lugar o no? Y si ha sido accidental o no, porque a lo mejor fue en la puerta de su casa, me harta, te doy un golpe, te tiro al suelo y así te puedo agarrar con más fuerza en ese momento de que estés aturdida y demás. Es que eso es lo que hay que investigar. Es que esa evidencia forense no es al 100% la correcta para poder cerrar un caso y dictaminar esto ha sido un accidente o no ha sido un accidente, ¿me explico? Y el golpe que tenía el coche de este principal sospechoso, no sé si te acuerdas. No lo sé. No, sí, lo sé porque lo he visto en la televisión, pero yo no lo he analizado. Entonces no sé si puede casar con ella o no, con las lesiones que tiene ella en el cuerpo. Y bueno, por último, cerrando el caso de Esther, también se encontró ADN del sospechoso en la goma del cierre del maletero mezclado con el de la víctima. Y después, no sé si había salido también otra información de que había mezclado con el de una mujer. Podría ser que eso llegara... Otra mujer diferente. No, eso no lo he visto yo. Hombre, da igual cómo llegue, si esa es una evidencia forense irrefutable en un juicio. La cuestión es ir hacia atrás y realizar, ¿no?, el puzzle entero, el por qué, porque eso es lo que hacemos los reconstruccionistas. Reconstruimos el pasado para salvar el futuro. Si hay una persona que ha tenido una implicación en un caso, obviamente, y no ha depurado todavía la responsabilidad, se ha ido la señal ahora. Pues la evidencia es la que la va a culpabilizar, pero obviamente ahí en ese caso si hay ADN mezclado de la víctima y de esa persona, pero ¿qué tipo de ADN? ¿Solo ADN? ¿No es fluido? ¿No es nada? ¿Solo ADN? O sea, sangre, ¿me explico? Fluidos corporales masculinos. No, restos de sangre no había. Decían que había claro, otro tipo de restos biológicos pertenecientes a Esther López. Eso lo único que nos dijo es que Esther López estuvo en ese coche y que estuvo con esa persona. Pero realmente no lo implica como homicidio. Pero, claro, en el maletero... Si tiende, o sea, claro, exactamente, en el maletero obviamente tienes que buscar más allá. Eso es lo mismo que... ¿te acuerdas el caso de Gabriel, del pescadito y demás, el pequeño? La policía, la Guardia Civil, sospechaba en ese momento de la mujer que obviamente luego fue la culpable y... porque sospechaba, porque tenía evidencia forense, pero no tenía la evidencia que sabía que estuviera oculto el cuerpo por esa persona. Pues nada, se tuvo que hacer, ellos lo sabían, la vigilaron hasta que, bueno, cometió un error y ahí todo se destapó.
Total. Ujú. Que no es tan fácil, sí. Vale, vamos ahora con el segundo caso de la entrevista o de estreno. Ahora vamos con un caso que sé que has tocado bastante y me parece que has hecho un reportaje hace poco sobre el mismo. Vamos con el caso de la pequeña Lucía Vivar. Sí, Lucía Vivar. Hicimos un documental hace poco para una televisión de Málaga. Ajá. Y bueno, Lucía Vivar es un caso que francamente es tan terrible, obviamente por el desenlace que tiene de la muerte de una niña de 3 años, pero es tan injusto porque a día de hoy no se ha hecho justicia la que realmente se debería haber hecho y haber encontrado al culpable o los culpables, eso por ahí. Para ti, el caso de Lucía Vivar no es un accidente. No, absolutamente 100% la evidencia forense te dice que no es un accidente. 100%. 100%. ¿Por qué? Porque cuando tú ves la escena, o sea, yo te la puedo explicar en el sentido de, tú ves una escena y has reconstruido tantos accidentes, sabes perfectamente que esto no es un accidente. ¿Por qué? Porque tienes una trayectoria, los cuerpos tienen una trayectoria, eso solamente lo dice la ley física, ¿no? Las leyes de movimiento, la dinámica, y no hay trayectoria. Encuentran un cuerpo a 4 kilómetros 280 metros de donde desaparece, ¿sí? En la caja de la vía, entre los rieles de la vía del tren. Está tumbada, acostada, no tiene ningún rastro, los zapatos puestos, la ropa puesta, ningún desgarro, solamente tiene un traumatismo cráneoencefálico en su parte posterior izquierda y un poquito de sangre debajo de esa cabeza. 95 centímetros de talla, 11 kilos de peso, y te golpea un tren de 131 toneladas y media, 80 kilómetros por hora. Pero eso, ¿quién se lo cree? Es que no tienes que ser experto forense en nada. O sea, solo utilizar el sentido común. Entonces esa escena es, bueno, es obviamente un homicidio disfrazado de accidente. Y es un homicidio disfrazado de accidente. Lo que no entiendo es cómo se le ha pasado a alguien que eso no era un accidente. Quiero pensar que no han visto a lo mejor mucho y bueno, vale, no hay evidencia porque no hay ADN, porque si vemos el tren que le pasa por encima a Lucía, el cual se dictamina por la fuerza instructora de que ese tren ha golpeado con un saliente el cual no sabemos cuál es, porque no hay ADN en ningún sitio de la catenaria de los bajos donde recoge la fuerza instructora de la niña. Pero sí se dictamina 3 meses después de que ocurriera aquella noche fatídica, se dictamina el que este tren ha golpeado con algún saliente que no sabemos cuál. Si tú ves cualquier accidente de tráfico que no tiene que ser de un tren, con lo que implica la masa de ese tren y con lo que implica la velocidad de ese tren y demás, un accidente normal, corriente de un coche que golpea a un peatón, ese peatón tiene una trayectoria o se queda en el mismo sitio clavado y goteando sangre. No, es que eso no ocurre. ¿Cuántas reconstrucciones de accidentes ferroviarios han hecho? Obviamente ninguno. Cero. Pero que de tráfico tampoco. Entonces, ¿cómo vas a reconstruir algo que no eres experto en la materia? Y este caso es 100% homicidio, porque tenemos que pensar que está colocado un cuerpo entre las vías para que sea, ¿no? O sea, te engañemos y digamos que pues, ha sido un accidente. ¿Es posible que esto ocurra en este país y sigamos casi 6 años después diciendo que sí? Porque esos padres no paran de luchar y de recurrir y de tal, pero a día de hoy no hay otra respuesta que diga, vale, pues vamos a empezar a investigar otra cosa, otro camino, otra vía. No lo hay. También es que varios forenses dictaminan que el horario de muerte de Lucía Vivar se estima varias horas antes de que ese tren pase. Claro, Por ese tren ejemplo, pasa a las hablamos... 6:35 y se estima la... Pero es que, claro, eso es tan difícil porque la misma forense, cuando llega el cuerpo de Lucía, no le toma la temperatura. Porque dice que, como bien dice su padre Antonio, que es muy... y Almudena también lo ha dicho en el documental ese que hablábamos, que su madre
que es muy desagradable. No, desagradable no, es que es tu trabajo. Obviamente es muy desagradable. A mí mi trabajo es muy desagradable en muchas ocasiones y en muchas situaciones y casi siempre, pero es que es mi trabajo y tú tienes que ser un profesional. Y si claro, ya empezamos a romper esa manera de poder explicar esas evidencias, no estás recogiendo evidencia. Si no le has medido la temperatura corporal en el momento en que se encuentra en la cena, pues ya está, ya después, ¿cómo la vas a medir? Puedes estimarla, pero no tienes la evidencia forense de la medida en el lugar donde se encuentre a la hora que se encuentra. Porque claro, eso depende de la temperatura, o sea, del clima que hacía, que estamos hablando de un 27 de julio en Málaga, o sea, en Pizarra, hacía calor. Son muchas las cosas que aquí se pasan por alto y la justicia la admite, porque la admite como válida. Porque si tú lees un informe técnico no deja puertas abiertas. Puede ser, probablemente. Ellos dicen, no, caminó 4 kilómetros 280 metros hasta que se para cansadita. ¿Cómo? O sea, ¿cómo puede ser? Entonces, ¿qué evidencia forense? No, esa es tu idea que me estás plasmando en el informe porque no encuentras otra evidencia. Y esto es lo único que ha pasado aquí. Claro, también es que eso de que la niña hizo ese arduo recorrido, se siguen preguntando también los padres o sea, la niña tiene solo una lesión en sus rodillas y casi inexistentes en brazos y piernas, diciendo que andando por ese recorrido se hubiera caído y hubiera tenido más lesiones, ¿no? Por supuesto, eso al 100% porque yo he andado y he salido con lesiones en los zapatos, o sea, en los pies de las zapatillas, y ella no tenía nada apenas. Lo que la sitúa en la vía y por lo que la sitúa la fuerza instructora es porque ella tiene grasa compatible con la vía. Sabes que, bueno, todo se engrasa para que los rieles pase bien y tal, y tiene unas máquinas que también lanza esa grasa para que, bueno, continúe, bueno, ferroviariamente perfecto la circulación. Pero eso es lo único que te dice que sí estaba en las vías, claro, si es que las has visto en las cámaras, cómo iba hacia las vías del tren. Eso no quiere decir que haya recorrido 4 kilómetros 280 metros, sola y de noche, con una luna casi nueva, porque 3 días antes hubo luna nueva. Es que era inexistente, es que no había luz. Es que si tú lo caminas, aquello da realmente miedo a una persona adulta. ¿Cómo va a caminar una niña cuando sabe? Pues los niños son niños, pero no son tontos. Tiene 3 años, pero sabe que sus padres iban en dirección contraria. ¿Cómo es posible que camine sola 4 kilómetros 280 metros hacia la oscuridad? Pues es que... ¿Tú lo probaste? O sea, el hacer lo que es el camino, ese recorrido. Sí, además tenemos dentro de la instrucción en las casas colindantes, una a 300 metros, la cual escuchó ruidos, otra también escuchó ruidos, saltó la alarma del coche. Estamos hablando de a 300 metros donde aparece el cuerpo de Lucía, sobre las 5 de la mañana. Y que quede claro que donde aparece el cuerpo te tienes que conocer muy bien la zona, ser de Pizarra, de allí. ¿Por qué? Porque es el único lugar donde hay una explanada y una carretera, un camino que baja hacia la vía del tren y otro por aquí, uno a la derecha y otro a la izquierda. Pero o sea, es un camino fácil para salir, ¿no? O sea, para escapar, entrar, por así decirlo. Exactamente, entrar, soltar un cuerpo, irse. Es perfecto. O sea, ese lugar es perfecto, pero tienes que conocerlo porque a mí me llevan al sitio. Obviamente me llevan al sitio, lo conozco porque ellos me llevan al sitio, pero que yo hubiera pasado por allí no sabría que aquello es que había un acceso directo a la vía del tren, ¿sabes? O sea, claro. ¿Crees que los presuntos homicidas de Lucía Vivar se conocían esa zona, eran de Pizarra o alrededores? Sí, absolutamente. Absolutamente. Necesitas conocer la zona o la persona que lo hace o alguien que lo acompaña para realizar la escena como aparece y más cosas que, bueno, ya se irán descubriendo sobre el caso. Sí. Vale. O sea, hay información que tú sabes que aún no puedes decir, ¿verdad? Exactamente. Está en proceso. Okay. Sí.
También algunos forenses hablaban de un golpe en la cabeza decían que era antes de que el tren pasara. Decían que tenía como en la parte posterior de la cabeza un pequeño golpe, ¿verdad? Sí, bueno, tiene el gran golpe, que es el que tiene el traumatismo cráneoencefálico con fractura abierta aquí en su parte izquierda, y luego tiene otro golpecito y demás. Frontela, el doctor Frontela ya lo comunicó y demás, él lo que analizó fue el informe de la autopsia, no realizó una autopsia, pero sí analizó ese informe, y él como médico, pues yo médico no soy, ya lo determinó, sumándole, que eso es muy importante, en que en su estómago aparece la comida entera, o sea, trozos de comida. La digestión empieza y, aunque sea muy pesada, en 3 horas, 4 horas ha terminado. Si ella desaparece sobre las 23:30 y comió una media hora antes, aproximadamente 40 minutos antes, 45, ¿cómo va a llegar a las 7 de la mañana o a las 6:50 de la mañana con todo el estómago repleto de comida? Es que es físicamente imposible. Pues eso es otra evidencia forense que te dice que no ha ocurrido ese golpe con el tren, o ese accidente, o ese arrollamiento, como quieras llamarlo. Es que no es un accidente. También hablando sobre el tema del chupete, que era algo que se comentaba mucho en algunas noticias y demás. Yo hice como un reportaje hace poco, supongo que cuando saldrá este vídeo, que no, o sea, no estaba como muy claro dónde se encontró el chupete, o algunas noticias decían que alguien lo había encontrado el perro, otro que lo había encontrado la madre. ¿Qué pasó realmente con el chupete o dónde estaba? Pues te explico. Sabemos que el bar de la estación, ¿no?, está delante, donde tienen los veladores, las mesas, las sillas, y detrás es justo la estación, ¿no? El bar es como la caseta que separa la Sí, sí, parte sí. de delante donde se sientan a la parte de atrás, que es la estación, que tiene acceso directo. Vale. Bueno, pues tú cuando entras en el lado de la estación, justo por delante de lo que es el bar de la estación, donde ellos estaban sentados aquella fatídica noche, tienes un banco. A ver, te sitúo. Si Lucía se le ve en el vídeo correr hacia la izquierda, que es hacia la vía del tren y hacia la oscuridad, este banco Ujú. está hacia la derecha. Y hay un banco y al lado una máquina expendedora de billetes, la cual tenía una cancela de estas que se cierra, porque ya era ya estaba cerrado, ya no iban a pasar trenes y demás, y aquello se cerró, y tenía como una especie de persiana de esta metálica, la cual estaba cerrada, que de hecho ellos buscaron por allí. Cuando ella desaparece sobre las 23:30, aparece en el vídeo a las 23:34, y ellos corren y buscan, ¿no?, el dispositivo, su familia, ellos, porque después hubo cientos de personas buscando, justo en ese banco que está a esa derecha, y justo en esa máquina que te digo que está pegado el banco, incluso lo levantaron, lo forzaron, para ver si la niña hubiera entrado por ahí, estaba allí escondida o cualquier cosa. Porque claro, esa persiana podía haberse cerrado después de que la niña pasara, es que no lo sabemos. Entonces ellos la intentaron forzar y no vieron en ningún momento el chupete. El chupete lo encuentra casualmente, que como siempre digo, yo no creo en las casualidades, no por implicar a la persona que lo encuentra, sino porque el chupete casualmente es colocado allí, justo en el lado contrario a donde corre Lucía, que corre en la otra dirección. Las casualidades no existen. Cuando hay tantas casualidades es porque es hecho por alguna, factor humano implicado. Y lo encuentra unos 40-45 minutos después y ya, bueno, toma, este es el chupete, sí. Bueno, pues ese es uno de los misterios más que se podrá explicar en su día, espero, y pues, ojalá, ¿no?, que lleguemos al final de todo esto. Y es uno de los misterios más que tiene el caso de Lucía Vivar, entre muchos, que no es solo ese. ¿Crees que a lo mejor, bueno, esto es una teoría, ¿no? Una suposición que me acaba de venir ahora a la cabeza, que a lo mejor alguna persona de las que después que vinieron con muchísimos vecinos a esas altas horas de la noche y demás, alguna de las personas que estuvo buscando a Lucía aquel día a la noche podría estar presuntamente implicada?
en muchísimas escenas y en muchísimos homicidios, vemos que, ¿no? Y eso lo vemos muchas veces en documentales, ¿no? De crímenes sin resolver y tal, están muy cerca de lo que es ese entorno. Eso es que todavía es imposible saberlo a la altura que está la investigación. ¿Que te puedo asegurar que es 100% homicidio? Sí. Que luego ese homicidio habrá que estudiarlo y habrá que saber si fue una muerte accidental o no se quiso llegar ahí, o si hay alguien implicado que no es una persona, son varias, a lo mejor alguien se puso nervioso, en fin. Todo eso es muy complicado todavía con la información que tenemos, pero estamos mucho más cerca, muchísimo más cerca de encontrar realmente y de saber lo que ocurrió. Ojalá, ojalá. Ujú. Sí. Eh, Y en... tiene, por ejemplo, y discúlpame que te, Dime. que te interrumpa, tienes otro de los misterios, ¿no? Del caso de Lucía, que casualmente desaparecen unas cámaras de una empresa cercana. Porque claro, cuando tú visitas la zona sabes que las salidas y las entradas están muy limitadas. O sea, si entras con un coche o con una moto, solo lo vas a hacer por un sitio, ¿sabes? Y justo esas cámaras de esa empresa, porque es una empresa privada, cuando van a recoger esas cámaras, bueno, pues las recogen, se las llevan y cuando las procesan y ven, falta la hora de 11 a 12, Lucía desaparece a las 23:30 y justo falta esa hora en esa cámara. Justo. ¿Por qué? O sea, esto es casualidad. Volvemos otra vez a decir, no creemos en las casualidades. No pueden ser todo tan bueno, ¿no? O benevolente hacia un homicidio. Obviamente aquí no hay Hay, tantas dema- casualidades. Hay demasiadas casualidades, ¿no? En este Demasiadas vídeo. casualidades que esperemos que se puedan explicar todas o la mayoría. A ver, e incluso alguna gente conspiranoica, por así decirlo, dice que, bueno, incluso creo que lo había dicho alguien de la familia de Lucía Vivar, que no creían que la niña que había pasado por delante de las cámaras, justo en ese vídeo que se ve tan famoso, que fuera Lucía. Claro, es que eso es otra historia, ¿no? Que, ¿en qué nos basamos? Que es la niña. Mucha gente pensará, bueno, es la niña porque es un cuerpo pequeño, está corriendo y es a la hora que ha desaparecido. Pues sí, si echamos manos del sentido común, obviamente vamos a pensar eso. Pero ¿cómo podemos saber que era ella? Porque ADN no nos va a dar la imagen en ningún momento. Pues entonces tenemos que ver a ver cómo podemos sacar alguna evidencia forense de ese momento en esas cámaras. Ese análisis se ha realizado, ese análisis es el que todavía no podemos decir, ¿no? Y hacer público, pero sí te voy a dar un dato y ese sí era la niña. Y ya te explicaré el por qué. Vale, vale, ok. ¿Vale? Vale. Pero bueno, que es razonable que piensen que, bueno, ¿cómo que me dices que es la niña? Es un cuerpo pequeño moviéndose y corriendo. Pero no hay más evidencia forense, no hay una cámara que la enfoque y diga es su cara. Es un cuerpo solo, en blanco y negro, ¿sabes? Vale, vale, vale. Bueno, vamos a pasar ahora a otro caso. Bueno, con este de Lucía Vivar seguro que haré también la segunda parte de este reportaje que estoy preparando sobre el caso de Lucía Vivar y estaremos atentos también a todo lo que comentes en redes sociales, en noticias y en los programas de la televisión. Vamos a ir ahora con un caso que en los últimos días como que se puso bastante en tendencia, que es el caso de Mario Biondo. Me parece que me habías dicho que no lo habías tocado, este caso no lo habías trabajado, pero bueno, quería hablar de él también y que, bueno, una experta forense como Miriam Moya nos comentara un poco qué creía sobre el caso, cuáles son sus impresiones al respecto. A ver, yo he leído mucho sobre el tema, pero yo en ningún momento tengo este caso, ni la documentación oficial, ni nada. Claro. Eh,
lo que sabemos es lo que, bueno, ha publicado la familia de él. Sabemos que ahora va a aparecer creo que Un es una documental serie, ¿no? Un de documental Netflix. en Netflix, que me imagino que ya estará grabado y obviamente solo faltará que se estrene. Lo que pasa es Y que hay problema un poco con lo que es el documental, porque la familia no quiere que salga, quiere paralizarlo y están enviando burofax y de todo a Netflix y a ver qué pasa con eso. la familia de él, ¿no? Ajá. Vale. Claro, yo lo único que vi es que, bueno, era un suicidio, tal, que había sido un ahorcamiento. En los ahorcamientos, como yo hablé, bueno, en el canal de YouTube, el de Jeffrey Epstein, por ejemplo, ¿no? Y el por qué Jeffrey Epstein fue, bueno, condenado por abuso y demás a menores en Estados Unidos y murió ahorcado en su celda. Se dijo que era suicidio, exactamente igual, pero tú tienes que tener una evidencia forense que te diga el por qué eso es un suicidio. Si tú coges una soga y te la pones en el cuello, cuando cae ese cuerpo, y no quiero ser muy... que luego le dé a la gente reparo el escucharme, pero tú tienes que tener una marca en la parte superior. ¿Por qué? Porque la gravedad tira del cuerpo hacia abajo y la cuerda va hacia arriba, ¿no? Entonces te ahogas como a esta altura y la señal, la evidencia forense que vas a tener va a ser un morado, ¿no? En la parte superior del cuello, no lo puedes tener aquí, como pasa en Jeffrey Epstein. Es más como un estrangulamiento homicida que un ahorcamiento, ¿no? Suicida. Pues en el caso de Mario Biondo, tiene otra serie, por lo que yo he podido leer, que no solamente es el ahorcamiento, sino que también tiene algún traumatismo. Ese Tiene un traumatismo... golpe aquí. En la parte posterior, claro, si ese traumatismo no se une, no se puede unir a lo que es donde estaba, porque es una estantería y demás, si esta estantería no tiene restos ni es compatible con el golpe o la lesión que tiene Mario en la cabeza, pues tienes que descartar el que se haya ahorcado en ese sitio. Es que la evidencia forense te lo va diciendo, o sea, te va diciendo por dónde tienes que tirar, que no es la investigación que tú la hagas y digas, pues, jolín, esto parece, pues ya está, suicidio. Claro, si tienes ese traumatismo lo tienes que explicar, y si no puedes explicarlo, cuando empieza realmente a correr lo que es la explicación que debes dar, ¿no? Sobre todo para depurar la propia responsabilidad que puede haber. Porque si en el caso no es un suicidio y es un homicidio, pues tendrán que buscar a la persona o las personas implicadas. Sí, bueno, es lo que lleva intentando hacer justicia por Mario, su familia, durante estos casi, cuando estamos grabando esto, 10 años ya. Sí, sí, ahora en mayo, ¿no? Era así. Sí, el 30, justo. Es que es increíble. 10 años, que hay veces que se pierde mucho la evidencia y sin evidencia no puedes demostrar. Y otras veces que se cierran casos y no tienes evidencia, pero lo cierras. Realmente es un caso, la verdad, bastante misterioso, ¿no? Ajá, sí. En cuanto a ausencia de esa evidencia, que puedan dictaminar una resolución real. ¿Qué ocurrió? También, bueno, hablando de que estabas hablando como lo del cuello y demás, varios expertos y criminólogos en Italia decían que el lazo en el cuello que era tan ancho que la cabeza casi podría resbalar del pañuelo sin problemas. Salirse. Y que las señales del cuello apuntaban a que fue estrangulado. Claro, es lo que te digo, si la señal está muy arriba, pues sí es compatible con el estrangulamiento por suicidio, ¿no? O por el ahorcamiento. Pero si está más abajo, depende de la posición donde estén las marcas o las lesiones interiores, es ahí cuando se puede dictaminar que es más un estrangulamiento homicida que un ahorcamiento suicida. Si podía salir la cabeza, es extraño que ejerciera la misma presión para que esa persona fuera ahorcada, estrangulada, asfixiada en ese momento con ese lazo. Es lo que deben estudiar, sí, sin duda. También, o sea, como hubo mucha polémica con el tema de la estantería, que decían que era una estantería de Ikea, que sí, unos especialistas en Italia hicieron como un estudio de la estantería, la midieron milimétricamente y todo,
y que decían que era imposible que esa estantería no se cayera, mientras que otras personas decían que la estantería que sí que se podía quedar ahí, y también hablaban de los objetos que había como piezas pequeñas justo en esa estantería, y que decían que con la fuerza al ahorcarse que tiraría esas piezas, ¿no?, que había en la estantería. Obviamente, es que todo tiene una trayectoria, todos los cuerpos físicos se rigen por la misma ley y todo tiene una trayectoria. Si hay una fuerza que se incide sobre esa estantería, no van, unos estarán, depende del lugar donde están situados, estarán allí o no estarán allí, se caerán al suelo, se moverán. Eso tiene una trayectoria que también tienen que medir y que también se puede medir perfectamente, y se puede apoyar la teoría o bien de la colocación del cuerpo, por tanto no es un suicidio, o la del homicidio, si es una colocación de un cuerpo. No es que ya descartas directamente dos. Y en cuanto a lo de las piernas, que en el informe en España decían que salían semiflexionadas, pero Santina Biondo, la madre, que la criticaron un montón en su momento por publicar una foto de su hijo, que lo hizo, supongo que también desesperadamente, por saber qué pasó con Mario. En el informe de España decían que las piernas estaban semiflexionadas, pero en lo que es esa foto aparecen las piernas totalmente rígidas, ¿no? Rígidas, claro. Bueno, es que habrá que ver el rigor mortis en el momento en que también se encuentra en la escena y se encuentra el mismo cadáver, el mismo cuerpo. Es que es normal que esa persona, su madre, tenga dudas. ¿Por qué? Porque cuando tú ves la escena es cuando te das cuenta si los cuerpos han sido movidos, que a lo mejor no ha sido de manera consciente y queriendo, pero si ha sido movido es que tiene que ser identificado y en el informe debería de ser colocado. Hay veces que dices, ay no, pues no lo voy a colocar, porque de todas maneras, ¿qué más da? Y claro, si no es compatible esa forma de caer y esa forma de estar colocado el cuerpo, por eso le surgen las dudas. Si es que es lógico, es que es lo que hablamos, no tienes que ser experto forense para hacer caso de lo que es el sentido común, que es lo que hace esa persona. Es lógico que tenga dudas. Vale, vamos a ir ahora con otro caso, que sería el caso que antes nos comentabas justo al inicio, que dije que íbamos a dejar para el final, que es el caso de Lady Di, la muerte de la princesa Diana de Gales, que fue uno de los casos de accidentes o siniestros automovilísticos más conocidos de la historia, ¿no? Sí, y es un caso especial porque realmente del libro, ¿no?, de Carretera a la Muerte, es el que más trabajo me ha dado, ¿no?, porque tiene mucha investigación. Hay cosas que no podemos acceder, por ejemplo, el vehículo fue quitado de en medio y ya no podemos acceder, no podemos decir Ya. si, por ejemplo, alguien tocó esos frenos o hubo un fallo mecánico inducido por alguna persona. Es que no podemos, porque cuando vemos la investigación que realiza lo que es la fuerza instructora francesa, porque ocurre en Francia, en el Puente del Alma, debajo en el túnel, vemos que los que realmente la estudian, esta fuerza instructora, son especialistas en ataques terroristas y cosas así, no en accidentes de tráfico. Entonces eso a mí realmente me causa bastante sorpresa, ¿no? Porque si no eres especialista en accidentes de tráfico, yo no puedo ser especialista en caligrafía. ¿Cómo voy, si yo reconstruyo accidentes de tráfico o escenas, cómo voy a ir a ser perito caligráfico? Pues no, pues esto es lo mismo. Entonces ellos realizan esta investigación y tal, y se cierra como accidente y ya está. Pero luego tenemos a la fuerza instructora o al gobierno implicado, ¿no?, inglés. Y ellos hacen una operación que se llama la Operación Paget, que está recogida Sí. en un documento de 800 y pico de páginas, maravilloso y fantástico, en lo cual gastaron millones de libras de los contribuyentes ingleses. Entonces, esta Operación Paget, bueno, pues analiza lo que es, por ejemplo, el conductor que era el que llevaba en ese momento el vehículo, el Mercedes. Y a mí me da mucha pena porque esta persona ha sido como muy castigada a la hora de analizar el siniestro en el que murió Diana y su pareja en aquel momento, Dodi.
¿Por qué? Porque se dice que es una persona que es alcohólica, ¿no? Alcohólica, que llevaba aquel día, pues, de eso tengo yo un vídeo también en YouTube, llevaba toda la farmacia, ese hombre llevaba sedante, llevaba de todo, aparte de alcohol en grandes cantidades, y que era una persona alcohólica que llevaba un año en rehabilitación y medicado por esa adicción al alcohol. Y era mentira todo eso. Claro, eso dijeron ellos y eso está recogido en la Operación Paget, pero ahora cuando se le hace la autopsia a ese cuerpo, te das cuenta que no tiene absolutamente ningún daño hepático. Si una persona es alcohólica, no tienes que tener cirrosis, pero sí puedes tener inflamación del hígado. ¿Me explico? Y si llevas un año y pico siendo alcohólico, tienes que tener, de alguna manera, se tiene que mostrar en el hígado. Y esa persona, ese hígado estaba perfecto. Luego tenía una serie de historias porque dijeron murió en el mismo golpe, ¿no? En el acto y demás, Henry Paul, y cuando tú analizas la sangre, y también aparece en la Operación Paget, aparece con monóxido de carbono, que tampoco es compatible con una muerte en el acto, porque tendría que respirar algo, ¿no? Para que esa persona lo tuviera en su sangre. En fin, hay una serie de evidencia forense que como que se anula o no se habla de ella, y otra que sí, venga, sí. Es que la princesa casualmente siempre se ponía, yo es que lo vuelvo a repetir, no creo en las casualidades, Diana de Gales siempre se ponía el cinturón de seguridad dicho por su familia. Bueno, pues esa noche no lo llevaba puesto porque estaba roto, el suyo estaba roto, ¿sabes? Porque entonces deciden correr de aquella manera tan horrible huyendo de los paparazzi. Es una muerte un tanto extraña. O sea, también hay como algunos expertos que tú decías que hay como muchísima información de este caso y Mucha. de verdad que es una locura. O sea, es apabullante la información que hay del caso y también, bueno, en cuanto a conspiración, que después tocaremos un poco sobre ello. Sí. Pero algunos expertos decían que el evidente que tú estás comentando, que el cinturón no abrochaba y que afirmaban que fue mala suerte del cinturón y que si ese cinturón se hubiera abrochado, que Diana estaría viva. Bueno, eso obviamente las lesiones hubieran sido menos, porque eso es así, si te abrochas el cinturón, te proteges más, y es probado científicamente desde hace muchísimos años. Pero recordemos que Dodi Al-Fayed sí podía la posibilidad de tener el cinturón y tampoco se lo puso, ¿sabes? Pero es que también implicamos otros coches, porque tiene un roce el Mercedes en su parte derecha, como que adelantó a alguien, perdió el control y ya se chocó directamente con la columna número 13 del Puente del Alma, bueno, del túnel que pasa por debajo. Y claro, tenía que estar otro coche implicado, el cual tampoco aparece. Tenemos unos cuantos, ¿sabes? O sea, en esa investigación y en esa operación Paget tenemos varios, los cuales son investigados, y uno casualmente aparece muerto con un suicidio en uno de los bosques franceses, tiempo después de que se identificara como el vehículo que posiblemente podía estar implicado en la muerte de Diana, ¿no? Y aparece de repente muerto en medio del bosque y ha sido un suicidio, pero tiene un agujero en el cráneo, el cual dice que era compatible con el incendio que se produjo. Pero nadie ve nada, o sea, no podemos ver la evidencia, no podemos ver las autopsias, entonces, bueno, si ellos lo dicen, pues lo dicen, ¿sabes? Y tienes que creértelo o no. Pero ¿por qué tanta especulación? Es que es normal. ¿Por qué tanto conspiranoico que te diga? No, es que es normal. Es que si tú no explicas esto al 100% con algo que la persona que lo esté escuchando se pueda creer, pues obviamente vas a dar rienda suelta a la imaginación de todo el mundo. Ya. Y la Operación Paget es un despropósito absoluto. 800 páginas de nada, vaya. Sí. Alguna vez tengo leído algo sobre eso de la Operación Paget, aunque bueno, el caso de la princesa Diana es como que siempre lo recordamos o alguna vez hemos leído cosas sobre este caso, ya sea conspiración o qué podría haber pasado, expertos diciendo, como te decía, lo del cinturón. Y en cuanto al coche, que hablamos siempre de la velocidad, ¿cuánto iba el coche? Y si esa zona era
propicia para ir a esa velocidad o no. No, el coche iba a una velocidad superior a los 100 kilómetros por hora en una zona donde tendría que ir a 50, vale, de acuerdo. Pero tenemos testigos porque claro, es que hay que determinar el por qué iba a esa velocidad. Ellos lo achacan en el alcoholismo y la sedación, que si nosotros sabemos, porque los desgrano en mi libro y te digo absolutamente todo lo que lleva, ¿no?, en su sangre de Henry Paul, que es el conductor del vehículo, es que era incompatible con mantenerse despierto. Y todo el mundo hemos visto las imágenes en las cuales salen en el Ritz saliendo la princesa con Dodi y Henry Paul. Y esa persona caminaba. O sea, si camina y aparentemente puedes ir un poquito mareado, pero es que no podría haberse mantenido en pie. Y también tenemos que tener en cuenta que hay testigos que colocan una luz estroboscópica, que es como una luz que se utilizaba, de hecho, es como arma de guerra, que directamente lo que hace es que te ciega, entonces no puedes continuar la visión en ese momento que estás conduciendo. Por ejemplo, Henry Paul, si va al mando del Mercedes y adelanta, ¿no?, como adelantó a alguien en el carril derecho, se pone en el izquierdo y tiene esa luz estroboscópica, de la cual hay, o sea, con nombres y apellidos. Tenemos testigos los cuales ven esa luz flagante dentro del túnel, pero luego eso desaparece, porque claro, es un arma fantástica, no va a dejar rastro ni huella, solamente un testigo que se ha podido equivocar. Si es cegado y pierde el control, ¿por qué pierde el control? La cuestión es por qué Henry Paul pierde el control. Ellos se han encargado en decir que era por su bebida y porque era alcohólico y porque tal, y porque tenía muchos problemas. Pero como tampoco tenemos más información. Es increíble, en verdad, ¿eh? Es o sea, increíble. Es como decir, o sea, no hay más información y la operación Paquet, que tiene más de 800 páginas. Es increíble, además es un despropósito, porque además ellos dicen, porque está metido el MI5, el MI6, ellos te explican, porque luego, por ejemplo, los conductores del vehículo que podía estar implicado, estaban implicados en que eran agentes secretos. O sea, es que esto tiene mucho donde tirar. Pero ¿por qué cuando tú llegas a la conclusión dices, no podíamos proseguir de aquí? No, esta persona se suicidó, no sabemos si este coche estaba implicado. No, jolín, es que los informes, lo vuelvo a repetir, igual que en otros casos, los informes técnicos dan respuestas, no hacen preguntas, ni hacen suposiciones, ni hipótesis. Si no, tú no puedes cerrar una investigación y tienes que depurar la responsabilidad que haya jurídica en este tema, pero sabiendo que has llegado al final, no que estás en medio. Y es por eso por lo que se fomenta esas teorías de la conspiración, de las cuales no te vas a librar en la vida, porque tú estás haciendo eso para lo mismo. Tremendo, sí. Bueno, citando alguna cosa de teorías de la conspiración, una de las principales teorías aportadas, se decía que como causa del supuesto asesinato se sostenía que Diana estaba embarazada de Dodi y que ambos tenían planeado comprometerse, y que esto era un presunto rechazo de la monarquía. ¿Tú crees algo así de esta conspiración? Hombre, la monarquía inglesa ya sabemos cómo es, ¿no?, a día de hoy. De hecho, ellos mismos se salen de la monarquía porque no se soportan, ¿no?, como ha pasado con Henry, ¿no? Sí. Y demás. Pero bueno, eso yo no me da evidencia forense de nada y no puedo tener mi opinión personal, pero no puedo hacer una valoración técnica. Sí que tenemos que tener en cuenta que tiene poder suficiente para poder evitar evidencia. Pues posiblemente. Que fuera algo que estaba orquestado por la familia real. Tenemos que recordar que Diana de Gales, o Lady Di, o la princesa Diana, ella misma escribió que la iban a matar en un accidente de coche. Y su mayordomo, tiempo antes de morir, lo dijo ella y lo dejó escrito, y su mayordomo después lo sacó en una entrevista, que podemos recordar perfectamente. Pero eso, o sea, ¿eso es confirmado real? O sea, Sí, eso Paul Burrell, que era el mayordomo de Diana de Gales, sacó en una entrevista que eso se puede comprobar, porque eso hay peritos caligráficos que comprueban lo que es la letra y pueden dictaminar si realmente pertenecía a esta persona o no. Entonces, ¿por qué dejamos tantas puertas abiertas? Pues a la conspiración.
Y de todas las teorías que hay en internet, ¿cuál es la que tú crees más posible o si hay alguna en la que tú has pensado alguna vez? Hombre, intereses ocultos había. Lo de que estaba embarazada no se pudo probar, ni en la autopsia. Bueno, ella no le hicieron nada, ni bueno. En el libro te lo revelo todo así para que estuviera toda, o sea, había muerto, pero lo importante era que el cuerpo se preservara y estuviera bonito, ¿no? O sea, esto habrá que llegar al final y habrá que darle la explicación pertinente a la muerte de esta persona. Pero como es tan fácil matar en un accidente, todos tenemos tan asumidos que los accidentes ocurren, pues es que es súper fácil, es el plan perfecto. Que lo de la luz estroboscópica que se ha utilizado muchísimas veces como terrorismo, o sea, porque es que es así, porque es que es un arma, porque hace perder el control, porque ciega y demás. Nadie me da una explicación, pues yo puedo seguir pensando. Y que ella era más fácil mantenerla callada, por ejemplo, como Jeffrey Epstein, era más, mejor mantenerla callada que hablara, pues y ahí dejamos la puerta abierta. Ok, vale. Bueno, es que el caso de Lady Di tiene muchas cosas y habría que como estar desgranando cada punto, cada conspiración, es una locura tremenda. Sí. Vale, vamos con prácticamente ya lo último. No sé si cuánto tiempo más tienes. No sé ni qué hora es ahora mismo. Vale. Ya lo digo. A ver, espera. Ah, vale. Son las 11:20. Sí, 10 minutillos tengo más. Vale. Hablo okay. mucho. Sí. Pues vamos con algún accidente que creo que habías metido también en ese libro tan interesante de 8 siniestros viales. Vamos con uno que es también de los más conocidos de la historia, que es el de Paul Walker, que murió en un accidente en el año 2013, perdió la vida justo cuando se estaba rodando Fast and Furious 7, como sabe todo el mundo. Sí, que murió, bueno, el que conducía era Roger Rodas, que también murió fatídicamente. Los dos no pudieron salir y directamente después del golpe pues se incendió el vehículo y se quemaron, ¿no? Y es lo que ocurrió. Ahí también hay mucha teoría, porque ese vehículo, que iba a 160 kilómetros por hora, chocó, colisionó contra el árbol, el segundo, vaya, y se partió por la mitad. Y al partirse, bueno, pues se incendió. También sabemos que su hija, años después de bueno, varias demandas y tal, le pagaron una cantidad ingente que ya se quedó como ahí la casa del vehículo, ¿no? En cuestión. De Porsche, ¿no? De Porsche. Y no se sabe a qué acuerdo llegaron, pero llegaron a un acuerdo. También es que este caso me lleva mucho al caso del accidente de Reyes, que en su momento también pude reconstruir, el futbolista. Ah, sí. En el cual la policía dijo que iba prácticamente a la misma velocidad y vemos el caso de Reyes y el vehículo que sí que salió ardiendo y se incendió completamente, pero tiene su estructura perfecta. Y a 160 kilómetros por hora que iba Paul Walker y Roger Rodas en ese momento, se choca con un árbol y se parte por la mitad. O sea, es que eso lo podéis ver perfectamente. Mi Instagram está también y demás. ¿Cómo es posible que yendo prácticamente a la misma velocidad uno no tenga ninguna deformación? Porque el de Reyes no tiene deformación, pero se cierra el caso diciendo que sí, que era exceso de velocidad. Y otro que está a una velocidad prácticamente que es la misma, se parte por la mitad y hablamos, uno de un Mercedes y otro de un vehículo de alta gama, o sea, de los supercars, ¿no? De cómo no tiene nada que ver los materiales utilizados con unos y con otros. Que eso es otro que también podríamos tratar otro día. Pero la cuestión es que estas personas, los dos no sabemos si perdieron el conocimiento o no, pero el motivo por el cual no se salga del vehículo incendiándose, ¿no? Es justo porque a lo mejor falla el cinturón de seguridad, no se puede abrir, no pueden escapar de la muerte absoluta que te viene con un vehículo incendiado. Por eso su hija llegaría a ese acuerdo, que no sabemos, multimillonario obviamente, pero que no sabemos a lo que repercutió y ya se decidió dejar
judicialmente de lado y acordar con la casa del coche o con la fábrica. Pero o sea, de que estabas comentando de José Antonio Reyes, Sí. En noticias se decía que el coche iba a 200 kilómetros por hora. ¿Eso es No, mentira? eso no es real. Acabaron dictaminándose como 158 kilómetros por hora, 156 kilómetros por hora y 160 iba Roger Rodas y Paul Walker, ¿sabes? Pero bueno, ahí Más o sí menos que lo mismo. hubo, claro, es que era más o menos lo mismo. Uno era un Mercedes, el otro era el Porsche, pero Ok, que no ajá. son vehículos Y, iguales, pero ya está. Es que tendemos a hacernos la idea de que esta persona es que corría mucho, es como que te mereces el accidente, ¿sabes? Cuando realmente no sabemos lo que hay detrás. Porque lo de Reyes faltaba barrera, la cual, pues cuando tú ves el lugar, se sale, ¿no? Y cae como dentro de lo que es un drenaje de agua. Las barreras de seguridad ajá. están colocadas justo para eso, para que no caigas ahí. ¿Cómo es posible que la barrera estuviera 10 metros más adelante, 14, 15 metros más adelante y no te parara? Porque esa barrera está mal colocada. Ahí es cuando hay que analizarlo y depurar la responsabilidad civil de la administración. Es que todo no es nada como parece. Eso es lo que quiero también, o sea, que se vea en esta entrevista, que la evidencia forense es la que luego, aparte de contarte lo que ha ocurrido, es la que va a depurar esa responsabilidad. Pero si nos paramos, nos frenamos y no queremos llegar al final, no te puedes conformar con la primera respuesta que te den, que a lo mejor no tienen ni los medios ni la formación pertinente para realizar esa reconstrucción. Y bueno, volviendo a lo de Paul Walker, se decía que, bueno, ellos iban a 160 kilómetros por hora y que justo en esa zona decía, o sea, la curva donde murieron Walker y Rodas, se decía que era un lugar frecuente de accidentes. Sí, pero no era tanto antes, porque ahora, si tú vas ahora al lugar, ves como hay Ajá. una cantidad de gente que va allí en plan de, no sé, es que hay gente haciendo como trompos y están todas las huellas en el suelo. Sí, es como un altar dedicado a Fast and Furious en la ¿En serio? actualidad. Sí, lo podéis ver, si lo buscáis en Google. En mi libro están las coordenadas y a lo mejor la tendré por Instagram puestas también. Las coordenadas Pero donde tú fuiste ocurre. a... Sí, claro, en todos los que yo he Ah, reconstruido he estado en el lugar. Y a día de hoy, el lugar donde ocurre lo de Paul Walker y Roger Rodas es como un altar a Fast and Furious y todo el mundo va allí a hacer trompos y tal con el vehículo, porque están todas las huellas haciendo, ¿sabes?, círculos en el suelo. Es realmente curioso, me parece, la verdad, bastante curioso. tremendo, la Sí, verdad. Sí, sí. sí. Pero vamos, Ok, aunque hubiera accidentes, tampoco era un lugar para determinarlo como punto negro. ¿Me explico? Yo apunto más a que ahí hubo algún fallo mecánico. ¿pero de qué? O sea, del coche. Sí, del vehículo. Y por eso tanto... Es que vamos a ver, cuando tú haces un acuerdo, y hicieron un acuerdo con su hija, Es porque hay algo. exactamente, tú estás diciendo sí al error, si no, no llegas a ningún tipo de acuerdo, ¿no? Tremendo, sí, sí. Bueno, Miriam, seguro que nos dejamos algunas cosas por tocar, siniestros muy conocidos que tú tocas en ese libro, que seguramente alguna gente que esté viendo lo está recordando o se habrá leído lo que es el libro. Y nada, darte las gracias, es un honor tenerte por aquí en nuestro canal y que nos contaras todo lo que sabes de algunos casos que nosotros estamos haciendo también reportajes y que nos hablaras de ello de manera más profesional, ¿no? Muchísimas gracias y un placer. Y nada, nos veremos de nuevo.